Hoy es día de regocijo, día de libertad, al encontrarnos un miércoles nuevamente. Hoy es un gran día para recibir la gracia del Señor y disfrutarla. Precisamente nuestro tema hoy es cómo ser cristiano. Tenemos base bíblica en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 26, que dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pastor, ¿cómo vivían esos creyentes que en Antioquía lograron llamarle cristianos por primera vez? ¿A qué cosas se parecían? Bueno, a Cristo, porque todo el que recibe a Jesucristo como su Salvador y sabe que Jesucristo es para todos, entonces comienza a tener una vivencia de tal magnitud que el que lo ve y lo escucha pueden hacer una suma entre lo que tú dices y lo que tú haces y da una cantidad perfecta. La muerte de nuestro hermano Esteban, sí, hizo que se dispersaran los discípulos y comenzaron a caminar y a ir por muchos lugares diciendo y hablando del Mesías, de Cristo el Salvador. Llegaron también a Antioquía y allí también establecieron un espacio donde hablarle a la gente, a la persona de Cristo Jesús. Tanto así que hubo que mandar a buscar a Jerusalén a este hombre llamado ¿cómo? Bernabé. Cuando Bernabé llega a Antioquía, de consolación. Ese es el significado, ¿verdad? Perfectamente. Hijo de consolación. Cuando Bernabé llega a Antioquía, que ve la maravilla de Dios, pues dice: wow, qué hermoso. Pero yo solo no puedo enseñarle a los hermanos. Debo ir a buscar ¿a quién? Al apóstol Pablo. Y entre los dos, que en ese momento era Saulo de Tarso solamente. La cuestión es que entre los dos hicieron un gran equipo de enseñanza y lograron bendecir la iglesia de Antioquía. Mira, debemos antes chequear qué sucedió con los discípulos que corrían y hablaban que no eran hijos de consolación, porque hoy tenemos una cantidad de creyentes que nos corresponden a lo que hacía Bernabé. No son para consolar, son para otra cosa. Bueno, la mayoría, como eran judíos, pues solamente le hablaban a los judíos. Pero en el grupo que iba huyendo de un lugar a otro, también iban personas gentiles. Entiéndase gentiles todo aquel que no es judío. Y que en principio ya se habían judaizado, pero sabían que como ellos, no siendo judíos de sangre, el Señor los salvó, el Señor tenía poder y deseo de salvarlos a todos. Precisamente. Entonces, ¿cómo conocer a Cristo? Para llegar a ser cristiano, obligatoriamente hay que reconocer ¿qué cosa? Primero, que Jesucristo vino para perdonar los pecados. Y también entender que soy pecador. Precisamente, porque si Jesucristo vino a perdonar los pecados y yo soy pecador, entonces hay el hambre y la comida. Sí, pastor, lo que pasa es que muchos de nosotros sabemos que Cristo vino a derramar su sangre, a perdonar pecados, pero yo no me considero pecadora. Entonces nunca podrá ser cristiana. Precisamente, y eso es muy importante, que todo ser humano reconozca y entienda, número uno, reconocer que es pecador. Y que Jesucristo vino precisamente a buscar para salvar a los perdidos. Y se han perdido precisamente por ser pecadores. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios el Padre levantó a Jesús su Hijo de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia.
precisamente para que Jesucristo, el perdonador de los pecados, justifique a uno. Precisamente, entonces así llegamos a ser cristianos. ¿Y cómo serlo? Sencillamente viviendo sus Escúchame. enseñanzas. Así estamos listos para ser cristianos. Para ser cristianos hay que recibir, No, claro. abrirle la puerta del corazón a Cristo y pedirle que entre y se siente y sea el Señor. Precisamente porque no basta con decir yo lo siento en mi corazón. Mira, el texto dice que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, Y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, se cree. eso es para ti personal, pero tienes que testificarlo, que la gente vea, que la gente sepa, que tú hables, que tú confieses. Entonces con la boca se confiesa. Pero para nota salvación. que hay que creer en Jesucristo resucitado. Amén. Es decir, que si alguien cree, como muchos, que Jesucristo fue un hombre bueno, que fue un gran maestro, pero no creen que murió y resucitó, no puede alcanzar la salvación. Eso es así, eso está bien claro, porque Jesucristo es aquel que dejó su trono de gloria y vino a padecer, se hizo hombre y vino a padecer por nosotros, vivir como hombre, sentir como hombre, sintió necesidad, sintió hambre, sintió sed para poder Y fue tentado en todo. lo que podía ser tentado, porque te voy a decir, Pero sí, oye, no, espérate, Jesucristo no fue tentado como esposo, porque él no tuvo esposa. No fue tentado como padre porque él no tuvo hijos. Entonces fue tentado en todo lo que un hombre puede ser tentado, menos las cosas en las que tú no puedes ser tentado. Porque tú no puedes ser tentada como hombre, tú eres mujer. Así es. Yo no puedo ser tentado como mujer, yo soy hombre. Entonces todo es todo lo que la Biblia encierra, no todo lo que la persona entienda y quiera anexar. eso está muy importante, pastor, esa consideración que usted ha dicho, porque a veces queremos saber tanto y queremos explicar tanto que dañamos el mensaje. Y mira, por ejemplo, todo, dijo que todo. Tú viste, por ejemplo, un día que estuvimos en el aeropuerto, que una hermana de otra iglesia que no la conocíamos venía de un viaje y tenían los hermanos que fueron a recibirle un letrero. El Señor le dio a la pastora las naciones. ¿Tú sabes cuántas naciones hay? Y apenas ella estaba de visita en una. Entonces, esa escritura, la enseñanza, nos conduce a ser buenos cristianos. Y la palabra cristiano, pues se deriva, se deduce de la palabra Cristo. Entonces, un cristiano es un seguidor de Cristo. De modo entonces que debemos vivir sus enseñanzas. ¿Qué nos dice el texto central? ¿Por qué le llamaron cristianos a los primeros discípulos del Señor en Antioquía? Por la vivencia que vivían y el testimonio que daban. Y el testimonio es algo sumamente importante. Entonces, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que debemos recibir a Cristo como Salvador personal, porque a veces queremos entrar en el montón. No. Cristo vino a salvar al mundo en términos generales, pero en términos particulares e individuales trata con los individuos, con la gente, con la persona en sí. Y después que tú eres salva, y yo soy salvo, debemos saber que eso es por gracia, que es un don, que no es que compramos, que yo pagué, como tú oyes alguna gente que hay que pagar el precio. Ese precio fue pagado por Cristo en la cruz. Todo lo que nosotros recibimos es gracia sobre gracia. Aunque cuando recibimos gracia sobre gracia debemos mantener esa gracia, que eso es el esfuerzo que nosotros como humanos tenemos que hacer, porque Jesucristo, Dios el Padre, hizo su parte. ¿Cuál fue? Enviar a Jesucristo. Jesucristo hizo su parte. ¿Cuál fue? Morir en la cruz.
Imagínate, y nosotros recibirle. imagínate que la salvación es ese bolígrafo que tú tienes. Ajá. Suéltalo. ¿Lo tienes? No. Tómalo. Entonces así, como tú tienes que mantener el bolígrafo para poderlo usar, tienes que mantener la gracia porque si no la pierden. Precisamente, eso es fenomenal. Entonces, pastor, después que recibimos a Cristo, seguimos su pisada, lo recibimos como Salvador, recibimos la enseñanza. Por eso Bernabé fue en busca de Pablo para que le ayudara como maestro. Y entonces ahora el Señor nos enseña que como cristianos, como seguidor de Cristo, debemos ir a nuestra casa y a los suyos. Como le dijo el Señor al Gadareno. Al Gadareno, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Preciso, y porque el Gadareno que recibió a Jesucristo, conociendo que era pecador y que había recibido gracia sobre gracia, liberación, fue y contó por gracia todo lo que había recibido en gracia. Precisamente, entonces es importante que como creyente, como cristiano, como seguidor de Cristo, nosotros promovamos a Cristo con nuestro testimonio. Cuando el Gadareno quiso montarse en la barca para irse con Jesús, Jesús le dice, no, vete a tu casa y a los tuyos. ¿Ahí qué significa eso? A tu casa, le está hablando, ve, testifícale a tu familia nuclear, a lo tuyo, ahí, al centro. Y lo demás son la familia acordeón o la familia satélite. Amén. Tú sabes que desde el llamamiento de Rahab, aquella mujer que tiene un apellido extraño, Rahab, la ramera, el evangelio es y serás salvo tú y tu casa. Y tu casa. Pero si tú no le predicas a los de tu casa, si tú no das testimonio en tu casa, ¿cómo se van a salvar? Así es. Entonces cada creyente se convierte en un pastor hogareño. Así es. Un servidor de Cristo. Cristo dio testimonio, yo soy servidora de Cristo, debo testificar y dar testimonio con mi vida, porque mi vida dice más que lo que yo pueda hablar con mis labios. Bueno, tú sabes que dijo Jesús de los fariseos, hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan como ellos hacen. Gloria a Dios. Pastor, vamos a orar por aquellas personas que necesitan y saben que son pecadores, pero como que se les hace difícil. Y por los santos que no son como Bernabé, para que entiendan que la salvación es para todos. Amén. Jesús de Nazaret, Padre de misericordia, Cristo el Mesías, te presento todas estas personas, creyentes y no creyentes, que a veces se nos dificulta entender que debemos testificar con nuestra vida acerca de ti, mi Señor. Ayúdanos a ser buenos cristianos, donde quiera que vayamos podamos testificar, oh Dios, de tu grandeza con nuestro diario vivir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Nuestro próximo tema será cómo ser una mujer y un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, eso es el próximo miércoles. Vamos a hablar de la mujer virtuosa y del hombre de verdad. Bueno, ya lo dejaremos ahí, entreveremos. Nuestro nombre, Marina Vidal. Y Valerio Vidal. Aquí desde la República Dominicana para el mundo. Dios te bendiga y paz. Amén.